Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un material verdaderamente fascinante. Extractos del icónico libro Cosmos de Carl Sagan. Un clásico. Totalmente. Nuestra misión es seguir el rastro de cómo ha cambiado radicalmente nuestra visión del universo, desde la antigüedad hasta hoy. O sea, ¿dónde encajamos realmente en toda esta inmensidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Usaremos fragmentos clave de Sagan que, mezclan historia, ciencia y una profunda reflexión filosófica. Ok, vamos a desentrañar esto. Es un viaje extraordinario el que revelan estas fuentes de verdad. Pensemos en nuestros ancestros, ¿eh? Miraban el mismo cielo que nosotros, pero imaginaban un universo mucho más pequeño. Casi íntimo, decías. Sí, como íntimo, gobernado por fuerzas divinas o, caprichosas. Se sentían en el centro de todo, claro, conectados, pero sin las herramientas para entender realmente las reglas del juego cósmico. Y de repente, ¡pum!, la ciencia irrumpe con una perspectiva completamente distinta. Un cosmos inimaginablemente vasto y antiguo. Una visión que, al principio, casi nos expulsa de ese centro tan cómodo, ¿no? Exacto. Nos hizo sentir diminutos, casi perdidos en la inmensidad. Sí. Pero aquí viene lo realmente interesante. Esa misma ciencia que nos mostró nuestra pequeñez es la que de alguna manera nos ha vuelto a conectar. ¿Cómo? Nos muestra que no somos ajenos al cosmos, somos parte intrínseca de él. Estamos hechos de la misma materia estelar. Nuestro destino está ligado al suyo. Esa es la perspectiva cósmica que, vamos a explorar a fondo. Empecemos justo ahí, en ese quiebre fundamental. Hubo un momento brillante, primero en la Grecia jónica y luego magnificado en Alejandría, donde surgió una nueva forma de mirar el mundo. La observación, la experimentación, la razón. Precisamente, la Biblioteca de Alejandría, no era solo un almacén de papiros, aunque se habla de 500.000 de rollos, era mucho más que eso. Un centro de investigación. Sí, un instituto de investigación pionero. Tenía salas de estudio, jardines botánicos, un zoológico, incluso salas de disección y un observatorio. Funcionaba como, digamos, un verdadero cerebro colectivo para el mundo antiguo. ¡Qué maravilla debió ser! Imagínate tener acceso a eso. Y de ahí salieron ideas asombrosas. Eratóstenes, por ejemplo, midió el tamaño de la Tierra con una precisión increíble, usando solo palos, sombras y, geometría básica. Increíble para la época. Y antes que él, Aristarco de Samos tuvo la audacia de proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol casi 2 milenios antes que Copérnico. Ideas revolucionarias, sin duda. Pero, gran parte de ese legado se perdió, fue destruido deliberadamente en muchos casos. La pérdida de la biblioteca es una herida histórica de verdad. ¿Se sabe de cosas específicas que se perdieron? Pues sí, pensemos en libros que solo conocemos por referencias como La historia del mundo de Beroso, que mencionaba cronologías de cientos de miles de años, intuyendo una Tierra mucho más vieja de lo que se creería después. Nos recuerda lo frágil que puede ser el conocimiento. Y mientras ese conocimiento se perdía o, digamos, quedaba latente, otra idea tomaba fuerza, la visión geocéntrica, la Tierra como centro fijo del universo. Ahí entra Ptolomeo siglos después y en la misma Alejandría, construyó un modelo matemático muy ingenioso para explicar los movimientos planetarios vistos desde la Tierra. Ingenioso pero complicado, ¿no? Muy complicado, lleno de círculos que giraban sobre otros círculos, los famosos epiciclos, diseñado para que las observaciones encajaran con la idea preconcebida de una Tierra inmóvil. Funcionado para predecir posiciones planetarias con la precisión de la época y, claro, al ser adoptado por la Iglesia, pues dominó el pensamiento occidental por más de 1400 años. Era una idea cómoda, claro, nos ponía en el centro de la creación. Justamente. Y esto nos lleva a una reflexión importante que se repite a lo largo de la historia. ¿Por qué esa tendencia a aferrarnos a las ideas que nos colocan en un lugar privilegiado, incluso cuando la evidencia empieza a sugerir lo contrario? Hasta que llega Copérnico en 1543. Publica su libro justo al morir, proponiendo que el Sol es el centro y la Tierra un planeta más. Una bomba conceptual. Puso al mundo literalmente patas arriba. Sí, aunque la Iglesia lo prohibió, claro, y figuras como Lutero lo ridiculizaron. Fue un cambio brutal. Copérnico dio el paso conceptual decisivo. Pero, como decías,
Seguía atado a la vieja idea de órbitas circulares perfectas. Exacto, una herencia casi mística. Para descifrar el movimiento real de los planetas, hacía falta la tormenta perfecta. Las observaciones más precisas jamás hechas, unidas a una mente teórica brillante y, sobre todo, dispuesta a romper moldes. Y esa tormenta llegó con la extraña pareja, Johannes Kepler y Tycho Brahe. Menuda historia la de ellos dos. Tycho era el noble danés, el observador meticuloso. Obsesivo casi. Sí, que acumuló durante décadas datos planetarios de una precisión asombrosa. Todo a simple vista, sin telescopios. Kepler era el matemático alemán, místico y riguroso a la vez, buscando la armonía divina en los cielos. Una relación tensa por lo que se sabe. Colaboraron, sí, pero con mucha desconfianza mutua. Tycho necesitaba la capacidad matemática de Kepler para dar sentido a sus observaciones. Pero no quería soltar los datos. Claro, temía que el joven genio se llevara la gloria. No quería compartir sus preciosos datos fácilmente. Era muy celoso de su trabajo. Pero el momento clave, casi de película, es en el lecho de muerte de Tycho. Le lega sus cuadernos a Kepler, con la súplica: no permitas que parezca que he vivido en vano. Esos datos eran oro puro. Oro puro, sí. Kepler, al principio, intentó encajar esos datos en sus ideas preconcebidas. Estaba convencido de una armonía basada en los sólidos platónicos y, por supuesto, en órbitas circulares perfectas. La idea dominante desde los griegos, ¿no? Los cielos debían ser perfectos, y el círculo era la forma perfecta. Exactamente. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Kepler se obsesionó con la órbita de Marte. Los datos de Tycho eran tan precisos que no encajaban en un círculo perfecto. La diferencia era mínima, apenas 8 minutos de arco. Poquísimo. Es un ángulo pequeñísimo, menos que el grosor de un dedo visto con el brazo extendido. Podría haberlo ignorado, ¿no? Culpar a los datos, ajustar su teoría. Pero su honestidad intelectual fue extraordinaria. Dijo algo como: sobre estos 8 minutos construiré una nueva astronomía. Se dio cuenta de que tenía que abandonar sus más queridas ilusiones, la creencia en un creador que solo usaría círculos. ¡Qué acto de valentía científica! Aceptar que los hechos tozudos deben prevalecer sobre la estética o, bueno, la fe preconcebida. Totalmente. Es increíble esa precisión y esa honestidad. Cuenta Sagan que Kepler probó óvalos y otras curvas sin éxito, sintiéndose perdido en un montón de estiércol, como él mismo escribió. Y finalmente, casi por accidente, probó la fórmula de una elipse. Una curva estudiada siglos atrás en Alejandría, fíjate. ¿Y encajó? ¡Ah, qué pájaro tonto he sido!, dicen que exclamó. Precisamente. Y de esa lucha, de ese esfuerzo titánico, surgieron sus 3 leyes del movimiento planetario. La primera: los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses, con el Sol en uno de los focos. Adiós a la perfección circular. Se acabó el círculo. ¿Se acabó? La segunda describe cómo varía la velocidad del planeta en su órbita, más rápido cerca del Sol, más lento lejos. Y la tercera establece una relación matemática clara entre el tamaño de la órbita y el tiempo que tarda en completarla. El periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo. La clave aquí no es solo la matemática, ¿verdad? Kepler buscaba una causa física. Pensaba en una especie de fuerza magnética del Sol que barría los planetas. Correcto. Fue el primero en buscar una explicación física, no divina o mística para el movimiento celeste. Dijo explícitamente: la astronomía es parte de la física. Estaba uniendo el cielo y la tierra bajo las mismas leyes. Unificando. Sí, si conectamos esto con el panorama general, esas leyes que descubrió rigen desde la caída de una manzana, que luego Newton explicaría, hasta el ballet de las galaxias, pasando por las sondas que enviamos a Marte hoy en día. Kepler fue, en esencia, el primer astrofísico. Un cambio de paradigma total. Entendido. Kepler nos dio el mapa de nuestro vecindario solar. Pero, ¿y más allá? Esas luces titirantes en la noche, las estrellas. ¿Qué son? Aristarco ya había sospechado que eran soles lejanos, pero demostrarlo fue un desafío enorme. Sí. Llevó siglos desarrollar la tecnología para medir el paralaje estelar.
Es como si miras tu pulgar con un ojo cerrado y luego con el otro. Parece moverse contra el fondo, ¿verdad? Claro. Pues de forma similar, al observar una estrella cercana desde puntos opuestos de la órbita terrestre, se detecta un minúsculo cambio en su posición aparente respecto a las estrellas muy lejanas. Eso prueba que está más cerca y permite calcular su distancia. Fue la primera prueba directa de que las estrellas estaban a distancias enormes. ¿Y saber de qué estaban hechas? Eso parecía imposible. Recuerdo haber leído sobre eso. De hecho, el filósofo Auguste Comte afirmó a mediados del siglo XIX que jamás conoceríamos la composición química de las estrellas. Se equivocó por completo. Poco después llegó la espectroscopía. ¿Cómo funciona eso básicamente? Es como pasar la luz de una estrella por un prisma. Se descompone en un arco iris, pero con líneas oscuras específicas. Esas líneas son como un código de barras que revela qué elementos químicos están presentes en la estrella, porque cada elemento absorbe la luz en frecuencias únicas. ¿Y descubrieron que las estrellas están hechas de lo mismo que la Tierra y nosotros? ¿Hidrógeno, helio, carbono, oxígeno? ¡Wow! Exactamente. Fue una revelación profunda. La materia de la que estamos hechos, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre, se forjó en el corazón de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que existiera el Sol. Como dice Sagan, somos literalmente polvo de estrellas. ¡Qué conexión! Esa conexión es fundamental para entender nuestro lugar en el cosmos. Esa idea es sobrecogedora, de verdad, y nos lleva a la siguiente gran pregunta sobre la escala del universo. Estaba el debate sobre esas nebulosas espirales que se veían con los nuevos telescopios. ¿Eran nubes de gas dentro de nuestra Vía Láctea o eran universos isla? Galaxias enteras, muy lejanas, como había intuido Kant. Exacto. Aquí la figura clave es Edwin Hubble, en los años 20 del siglo pasado. En Mount Wilson, ¿no? Sí, trabajando desde el observatorio de Mount Wilson, y con una ayuda crucial, Milton Humason. Su historia es maravillosa. ¿La conoces? Creo que sí, el que empezó como transportista. Sí, empezó como mulero, transportando material montaña arriba para construir el observatorio. Se fascinó con el trabajo, aprendió por su cuenta y se convirtió en un observador excepcional, quizá el mejor del mundo en obtener los espectros de objetos muy débiles. De mulero a astrónomo de vanguardia. Eso sí que es inspirador. ¿Y qué descubrieron juntos? Bueno, Hubble utilizó un tipo especial de estrellas, las cefeidas. Son estrellas variables cuyo brillo intrínseco está directamente relacionado con la rapidez con que pulsan. Son como bombillas de potencia conocida. Candelas estándar, las llaman. Exacto, candelas estándar. Si sabes lo brillante que es realmente una cefeida y mides lo débil que se ve desde aquí, puedes calcular a qué distancia está. Hubble encontró cefeidas en la nebulosa de Andrómeda M31. ¿Y el resultado? ¿Estaba cerca o lejos? Lejísimos. Calculó que Andrómeda estaba a casi 1 millón de años luz. Estimaciones posteriores la situaron aún más lejos, a más de 2 millones. Muchísimo más allá de los límites conocidos de nuestra Vía Láctea. Entonces, Quedaba claro, Andrómeda era otra galaxia, un universo isla como el nuestro. Y pronto se encontraron miles, millones, miles de millones más. El universo se hizo inmenso de golpe. ¡qué locura! Pasar de pensar que éramos casi todo a darnos cuenta de eso. Pero aún había más. Al analizar la luz de esas galaxias lejanas con Humason, usando la espectroscopía que mencionamos antes, notaron algo sistemático. Las líneas del código de barras químico estaban desplazadas hacia el extremo rojo del espectro. El famoso corrimiento al rojo. Justo, ¿Qué significa eso? como el sonido de una ambulancia que se aleja y se vuelve más grave. Es una analogía perfecta. El efecto Doppler aplicado a la luz. Un corrimiento al rojo indica que la fuente de luz se está alejando de nosotros. Y lo más sorprendente fue que, salvo algunas galaxias muy cercanas que están ligadas gravitacionalmente a la nuestra, todas mostraban corrimiento al rojo. Todas se alejan. Y cuanto más lejos estaba una galaxia, según las mediciones de Hubble, más rápido parecía alejarse. El universo entero se está expandiendo. Precisamente, habían descubierto la expansión del universo, la evidencia observacional más fuerte del Big Bang. Cada uno de estos pasos, Copérnico, Kepler, Hubble, nos ha ido descentrando. Nos ha quitado protagonismo. Totalmente.
De ser el centro de todo, pasamos a ser habitantes de un planeta normal, orbitando una estrella común, en un brazo espiral de una galaxia típica, entre miles de millones de otras galaxias que se alejan unas de otras, en un universo vasto y en expansión. Asimilar esto requiere cierta humildad cósmica. Entonces, si unimos todas las piezas, estamos conectados al cosmos de maneras asombrosas. No solo estamos hechos de materia estelar, sino que la propia evolución de la vida aquí pudo ser moldeada por eventos cósmicos. Claro. Supernovas cercanas bañando la Tierra en radiación, quizás acelerando mutaciones. Incluso la extinción de los dinosaurios parece ligada al impacto de un objeto venido del espacio, un asteroide, ¿no? Todo apunta a eso, sí. Un evento cósmico cambió la historia de la vida en la Tierra radicalmente. Y si la vida surgió aquí, en un planeta adecuado, a través de procesos químicos y evolutivos naturales, ¿por qué no podría haber surgido en otros lugares? Esa es la consecuencia lógica, ¿verdad? El universo es vastísimo. Solo en nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas, y ahora sabemos que muchísimas tienen planetas. Las condiciones podrían repetirse. Ahí entra la famosa ecuación de Drake, que intenta estimar cuántas civilizaciones tecnológicas podríamos esperar encontrar solo en la Vía Láctea. No nos da una respuesta concreta, claro, porque muchos de sus términos son muy inciertos. Especialmente el último término. La longevidad media de una civilización tecnológica. ¿Cuánto tiempo sobrevive una especie una vez que desarrolla la capacidad de comunicarse a través del espacio? Y también la capacidad de autodestruirse. Ahí está el kit de la cuestión. Miles de años, millones, o solo unos pocos siglos. Esa es la gran incógnita y quizás la más relevante para nosotros ahora mismo. Por eso la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, es tan importante, aunque sea como buscar una aguja en un pajar cósmico. Escuchamos con radiotelescopios buscando señales artificiales, ¿no? Sí, señales que no puedan explicarse por fenómenos naturales. Encontrar una señal, aunque fuera incomprensible al principio, tendría un impacto filosófico inmenso. Sería la prueba de que es posible superar esa adolescencia tecnológica peligrosa. ¿Sobrevivir a nosotros mismos? Exacto. Sagan usa la analogía de Champollion y la piedra Rosetta. Aunque no entendamos el mensaje, compartimos un lenguaje universal, las leyes de la física y las matemáticas. Esa sería nuestra clave para un posible desciframiento. Claro que la historia de los contactos culturales aquí en la Tierra nos da que pensar. Desde encuentros relativamente pacíficos, pero llenos de malentendidos, como el de la Perús con los Tlingit. O desastres como el de Cortés con los aztecas. La historia no es muy alentadora en ese sentido. No mucho. Un mensaje de radio sería muy distinto, claro. Un contacto sin presencia física directa, al menos inicialmente. Pero la reflexión más urgente que nos deja Sagan, y que sigue vigente hoy, no es tanto si estamos solos, sino si seremos capaces de sobrevivirnos a nosotros mismos. Porque la misma inteligencia y tecnología que nos permite explorar el cosmos, la radioastronomía, los cohetes, la energía nuclear, nos da también un poder destructivo sin precedentes. Exacto. La carrera armamentista nuclear, que Sagan vivió en su apogeo y contra la que luchó, es la manifestación más clara de ese peligro. Él hablaba del modelo del cerebro triuno de MacLean. El cerebro reptiliano. Sí, nuestras partes más antiguas, agresión, territorialismo, ritualismo, en constante tensión con nuestra corteza cerebral más reciente, capaz de razón, planificación a largo plazo y empatía. La pregunta es, ¿quién ganará esa lucha interna? Las estadísticas sobre la frecuencia y letalidad de las guerras que recopiló L.F. Richardson eran escalofriantes. Mostraban una tendencia histórica. Guerras más grandes y destructivas eran menos frecuentes, pero la curva apuntaba inevitablemente a un conflicto final capaz de aniquilar a toda la especie. Es una pregunta que las armas nucleares convierten en algo terriblemente real y presente. ¿Qué viaje hemos hecho hoy? Desde creer que éramos el centro de un universo pequeño y, manejado por dioses, hasta vernos como una forma de vida consciente surgida tardíamente en un planeta pequeño. Uno entre miles de millones. En medio de un cosmos inmenso, gobernado por leyes impersonales que apenas empezamos a comprender. Somos el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica y biológica. Polvo de estrellas que ha despertado y puede contemplar el universo que lo creó. Desde esa perspectiva cósmica, somos algo increíblemente raro y yo diría valioso. La ciencia nos ha dado esta visión.
Esta conexión profunda, pero también las herramientas que pueden llevarnos a las estrellas o, pues, a la extinción. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros ahora? Significa que enfrentamos una elección fundamental. Podemos seguir esclavos de nuestros miedos más antiguos, de los tribalismos y las lealtades estrechas que nos dividen, ahora amplificados por una tecnología letal, o podemos abrazar nuestra verdadera identidad. Somos habitantes del cosmos, ciudadanos de la Tierra. Ampliar esa lealtad. Pensar como especie, como planeta. Dejar de lado las fronteras. No es solo un ideal poético. Sagan argumenta con mucha fuerza que es un requisito para la supervivencia. Cuidar nuestro pequeño mundo azul y explorar el vasto universo no son metas contradictorias. Son complementarias. Exacto. Son dos caras de la misma moneda. La búsqueda humana de comprensión y de un futuro duradero. Nos deja con una pregunta resonando, una muy fuerte. Sí. En la inmensidad del cosmos, entre miles de millones de galaxias, navegando en la oscuridad, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Si no lo hacemos nosotros, con esta conciencia cósmica recién adquirida, ¿quién lo hará? ¿Vamos a usar nuestra inteligencia para asegurar nuestro futuro entre las estrellas o para apagar la única chispa de vida humana que conocemos en todo el universo?